Me llamo Darío, tengo 32 años, y hasta hace poco pensaba que mi vida estaba a punto de comenzar oficialmente. Llevaba 5 años en una relación con Daniela, mi prometida. Siempre fue una mujer encantadora, de esas que parecen tener respuestas para todo y una sonrisa lista para cualquier ocasión. Nos conocimos en una conferencia de diseño gráfico en Madrid, y aunque yo soy más bien reservado y algo torpe con las palabras, ella tenía esa facilidad para hacerme sentir visto. Me enamoré como un tonto, rápido y sin protección. Y cuando finalmente le propuse matrimonio, lo hice convencido de que estaba a punto de construir una vida con alguien que jamás me traicionaría. La boda estaba planeada para un sábado soleado en junio, con vista al mar en una finca preciosa que mis padres me ayudaron a pagar. Yo me encargué de los detalles técnicos, música, proyector, logística. Daniela se encargó del resto. Aparentemente, le gustaba tener el control. En los últimos meses, me empezó a parecer que se mostraba un poco más impaciente conmigo, como si yo ya no fuera tan interesante. Atribuí su actitud al estrés de organizar una boda. ¡Qué idiota fui! La primera vez que noté algo raro fue durante la cena de ensayo, el jueves antes de la boda. Estábamos en un restaurante elegante del centro, con nuestras familias, los padrinos y algunos amigos cercanos. Todo iba bien hasta que noté que Daniela se ausentaba cada tanto para ir al baño o a hablar con la wedding planner. No habría sospechado nada si no fuera por la forma en que se reía cuando regresaba a la mesa y el fulano que estaba 2 sillas más allá, Andrés. Su compañero de trabajo. Lo pongo entre comillas porque nunca me habló demasiado de él. Y ahora entiendo por qué. Andrés es uno de esos tipos con la sonrisa muy blanca, camisa entallada, mirada penetrante y una confianza que raya en arrogancia. Durante la cena, noté que la forma en que hablaba con Daniela era demasiado cercana. Se tocaban el brazo al hablar. Se reían bajito como si compartieran chistes privados. En una ocasión, él le acomodó el pelo detrás de la oreja. Me sentí como un tonto. Pero en vez de montar una escena, decidí observar. Fingí estar distraído con mi copa de vino, pero en mi mente se encendió una alarma. No dije nada esa noche, ni al día siguiente. No dormí. Me quedé revisando mis pensamientos, mis recuerdos, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero algo no cuadraba. Así que el viernes por la mañana, hice algo que jamás pensé que haría. Le pedí a mi primo David, experto en cámaras y edición, que me ayudara a revisar las grabaciones de seguridad del restaurante. Él pensó que estaba loco, pero accedió cuando le conté lo que vi. Resulta que el restaurante, por seguridad, graba todas las cenas en su salón principal, y como habíamos reservado una zona privada, no era difícil encontrar las imágenes. Lo que vi me dejó helado. Mientras todos estábamos charlando y brindando, Daniela y Andrés salían al jardín trasero, justo donde las cámaras del pasillo aún captaban parte de la escena. No se besaron, pero se abrazaron. No un abrazo normal. Fue de esos largos, lentos, cargados de algo más. Luego ella le acarició la cara y él le susurró algo al oído que la hizo reír. Después, antes de volver a entrar, él le dio una nalgada. Sí, una nalgada. Y ella no se molestó. Le sonrió. Mi corazón se partió en ese instante, pero no hice nada aún. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla, con los dientes apretados. Le pedí a David que guardara el clip. Y le dije que por favor no dijera nada. Ni a mi madre, ni a mis amigos, a nadie. Necesitaba procesarlo. Necesitaba entender qué hacer. La noche antes de la boda, Daniela durmió en casa de su madre, como lo habíamos planeado. Me mandó un mensaje dulce: te amo. Mañana empieza nuestra vida. Le respondí con un yo también, aunque tenía las manos temblando. Todo me gritaba que debía cancelar, que debía exponerla de inmediato, pero no. No aún. Yo quería que se sintiera segura, que pensara que lo había logrado, que su mentira estaba intacta. El día de la boda llegó, brillante, con el cielo despejado como una cruel ironía. Todos los invitados estaban emocionados. La finca se veía perfecta. Las flores, los músicos, la alfombra blanca. Todo parecía sacado de un cuento. Y yo, con el corazón destrozado, me puse el traje y saludé a todos como si nada. Mi padre me abrazó con orgullo, sin saber que su hijo estaba a punto de hacer algo que marcaría a todos los presentes para siempre. Minutos antes de la ceremonia, mientras Daniela se preparaba en la habitación principal, hablé con el encargado del proyector que habíamos instalado para pasar un vídeo sorpresa durante la recepción. Le entregué un USB con un archivo diferente. Le dije que ese vídeo debía reproducirse justo después del primer brindis. Me miró confundido, pero le di una buena propina y le dije que confiara. Luego, me fui a mi sitio,
al altar, y esperé. Cuando la música empezó y Daniela apareció caminando del brazo de su madre, sonriendo como si todo fuera perfecto, tuve que fingir que no me temblaban las piernas. Pensé en mi madre, sentada a la primera fila. Pensé en mi primo David, que sabía la verdad. Pensé en mí mismo, hace apenas 2 días, soñando con una vida con una mujer que no existía realmente. La ceremonia fue rápida. Dijimos los votos. Intercambiamos anillos. Nos besamos. Todos aplaudieron. Todo parecía normal. Pero yo solo sentía rabia debajo de la piel. Y luego vino el brindis. Nos dirigimos al salón principal, donde los invitados ya estaban sentados. Se apagaron las luces para el vídeo. Daniela, emocionada, me susurró al oído. No me dijiste que tenías una sorpresa. Le sonré. Es algo especial, dije. Entonces empezó el vídeo. Primero, unas fotos nuestras, como para distraer. Luego, sin previo aviso, la imagen cambió. El restaurante. La cámara de seguridad. Daniela y Andrés saliendo al jardín. El abrazo. La caricia. La nalgada. Silencio. Absoluto silencio. 200 personas viendo la pantalla. Algunos se giraron hacia nosotros. Otros se taparon la boca. Daniela se quedó inmóvil. Yo no la miré. El silencio que cayó sobre el salón fue tan espeso que podías oír el zumbido del proyector. Nadie se atrevía a moverse. La imagen quedó congelada justo después del momento más comprometedor. Unos segundos después, el vídeo se detuvo. Las luces se encendieron. Y ahí estábamos, Daniela, yo y 200 personas que ya no sabían si estaban en una boda o en una escena de película. Daniela giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba blanco como el vestido que llevaba puesto. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió voz. Se levantó una mano hacia la garganta, como si de pronto le faltara el aire. Yo, en cambio, me mantuve tranquilo. Había esperado este momento, planeado cada segundo. Pero mi interior no sentía alivio. Solo una tristeza profunda, como si estuviera enterrando algo que alguna vez me hizo feliz. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No respondí. Me limité a levantarme de la mesa nupcial y tomar el micrófono que estaba preparado para los brindis. El salón entero me miraba, algunos con los ojos muy abiertos, otros cuchicheando ya sin intentar disimular. Sé que esto no es lo que esperaban ver hoy, dije, manteniendo la voz firme. Pero si algo aprendí en los últimos días es que fingir felicidad es igual de cruel que la mentira que la provoca. Hice una pausa. Nadie se movía, ni siquiera los camareros. Yo iba a pasar el resto de mi vida con esta mujer. Continué, señalando a Daniela sin mirarla directamente. Iba a compartir todo lo que tengo con ella. Pero resulta que ella ya estaba compartiendo otras cosas. Una risita incómoda se escuchó desde el fondo. Era mi tío Esteban, que siempre fue bueno leyendo el humor negro. Lo ignore. Podría haber cancelado la boda, seguí. Podría haber gritado, hecho una escena. Pero preferí que cada uno aquí viera lo que yo vi. Y que decidieran por sí mismos. Mi madre, en la primera fila, tenía la cara tapada con una mano. Mi padre se había levantado a medias, como si quisiera intervenir, pero no se atrevía a dar el paso completo. Esto no es solo por mí, dije, apretando el micrófono con fuerza. Es por todos los que alguna vez confiaron ciegamente y terminaron siendo los últimos en enterarse. Hoy no hay pastel, no hay baile, no hay luna de miel. Daniela se puso de pie de golpe. Su cara ahora estaba roja, no de vergüenza, de rabia. Eres un maldito cobarde, Darío. Espetó, y varias personas se giraron bruscamente hacia ella. No, le respondí, sin alzar la voz. Un cobarde se habría quedado callado. Un cobarde habría hecho como que no pasó nada y se habría casado de todos modos, por orgullo o por miedo. Yo solo decidí no cargar con esta farsa por el resto de mi vida. Hubo un murmullo generalizado. Algunos se levantaban ya de las mesas, no sabiendo si debían quedarse o marcharse. Mis amigos me miraban con caras de asombro, pero también de respeto, como si de repente entendieran todo lo que yo había estado ocultando en esos últimos días. Daniela, temblando, se acercó a mí. Intentó quitarme el micrófono, pero uno de los organizadores del evento intervino y la apartó con suavidad. Ella lo empujó con fuerza, tropezó con el dobladillo del vestido y casi cae. Su madre corrió a ayudarla, pero ella la rechazó de un manotazo. Esto es una humillación, gritó Daniela. Me que arruinaste la vida. Te la arruinaste tú sola, le respondí, finalmente mirándola a los ojos. Había algo en su expresión que no olvidaré nunca.
No era solo IRA. Era miedo, como si supiera que había cruzado una línea y que no había marcha atrás. Vi a Andrés en una esquina, intentando escabullirse sin que nadie lo notara. Pero era tarde. Un par de personas lo señalaron. Alguien le tomó una foto. La familia de Daniela empezó a murmurar entre ellos. Su padre se llevó las manos a la cabeza. Era obvio que no sabían nada, o que preferían no saber. Y entonces, sin previo aviso, Daniela rompió a llorar. Un llanto feo, descontrolado, de esos que ya no pueden esconderse detrás del maquillaje. Cayó de rodillas al suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos, mientras las cámaras de los invitados seguían grabando todo. Yo dejé el micrófono sobre la mesa con calma, recogí mi chaqueta del respaldo de la silla y me giré hacia la salida. ¿A dónde vas? Me gritó su madre. No puedes irte así. Me detuve por un momento. No me voy, respondí. Me liberó. Y salí por la puerta principal. Caminé hacia el estacionamiento con una calma que ni yo comprendía. Afuera, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Como si dentro de esas paredes no se acabara de desmoronar una historia de años. Podía oír el eco del escándalo incluso a través de las puertas cerradas, pasos apresurados, voces alzadas, alguien llorando, otra persona grabando. Me imaginé los vídeos empezando a circular esa misma noche. Las versiones distorsionadas. Los juicios. Los yo lo sabía de quienes nunca supieron nada. Pero en ese momento, no me importaba. Sentía como si una enorme piedra hubiera caído de mis hombros. No era felicidad lo que sentía. Era claridad. Mi primo David me esperaba apoyado contra su coche, con los brazos cruzados. ¿Todo bien? Me preguntó, sin sarcasmo, sin rastro de burla. ¿Todo claro? Le dije. Me dio una palmada en el hombro. No dijo más. No hacía falta. ¿Te vas ya? Añadió. No. Voy a quedarme un rato. Quiero ver quién se atreve a salir primero. Si ella o él. Me senté en el capó del coche, respirando hondo. Minutos después, las puertas del salón se abrieron de golpe. Andrés salió primero. Rápido, con la chaqueta mal puesta y el rostro desencajado. Caminaba como si le siguieran, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Y sí, algunos invitados salieron tras él. Uno los señaló. Otro lo grabó. Andrés intentó mantener la dignidad, pero no duró ni 5 metros. Tropieza con el bordillo, cae de rodillas y suelta un grito ahogado. Se levanta torpemente y sigue caminando, con la cara roja como un semáforo. Ni una palabra, ni una disculpa. 5 minutos después, vi salir a la madre de Daniela arrastrándola casi a la fuerza. Daniela seguía llorando, aunque ahora de forma contenida, como si intentara guardar los restos de su imagen pública. Había manchas de rímel corriendo por sus mejillas y el vestido, que había sido diseñado a medida por una amiga suya, estaba arrugado y sucio por la caída de antes. Varios invitados salieron detrás de ellas, formando una especie de séquito incómodo. Nadie sabía si debía consolarla o juzgarla. Yo simplemente la observé desde lejos, sin acercarme. En ese momento, su mirada se cruzó con la mía. Hubo una súplica muda en sus ojos, como si esperara que yo dijera algo, cualquier cosa, que le diera un cierre. Pero yo no tenía nada más que decir. Había dicho todo lo que necesitaba, sin gritos, sin escándalos. Con hechos. Volvió la cara. Subió a un coche con su madre y se marchó sin decir una palabra. Y en ese instante, sentí por fin que el capítulo estaba cerrándose. No completamente, pero sí lo suficiente como para empezar a respirar. Pero ahí no terminó la historia. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, llamadas, publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales. Daniela subió una historia con una frase que decía, no todo lo que ves es la verdad. A los pocos minutos, alguien le respondió con el clip del restaurante. Silencio desde entonces. Su padre me llamó para disculparse. No lo esperaba. Me dijo que estaba avergonzado, que no tenía idea de lo que pasaba entre Daniela y Andrés. Me ofreció devolver parte del dinero de la boda, ya que yo había cubierto casi el 70% de todo. Le dije que no se preocupara. El dinero perdido me dolía menos que el tiempo que había invertido en alguien que no supo valorarlo. Luego vinieron los comentarios de familiares lejanos. Mi tía Marta, por ejemplo, me escribió para decirme que quizás me había pasado un poco al exhibirla así, que las cosas se arreglan en privado. Le respondí con una sola pregunta, y si no lo hubiera hecho, seguirías creyendo que ella me amaba. No volvió a contestar. Mis padres me ofrecieron quedarme en su casa unos días, pero preferí volver a mi piso. Necesitaba mi espacio. Reflexionar. Y sobre todo, no fingir.
Una semana después, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano que decía: lo siento. No sé en qué momento empecé a perderte. Nunca quise hacerte daño. Espero que algún día puedas perdonarme. No estaba firmada, pero no hacía falta. Reconocía su letra. No respondí. Porque ahí estaba el verdadero problema. No me dolía solo la traición. Me dolía que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo de frente. Me dolía haber sido el último en enterarme, mientras todos a mi alrededor aplaudían y brindaban. Y sin embargo, no estaba destruido. Estaba más despierto que nunca. Porque a veces, el final más doloroso es el que te abre los ojos y te libera. Pero lo más interesante ocurrió después, cuando se supo lo que pasó con Andrés y la empresa donde ambos trabajaban. Una semana después de la boda, o de lo que fue aquella farsa de ceremonia, me enteré de algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Mi primo David, que no solo me había ayudado con el vídeo, sino que también era una especie de sabueso digital, me mandó un mensaje: te vas a reír con esto. Mira el adjunto. Era una captura de pantalla de LinkedIn. Andrés, el famoso compañero de trabajo, acababa de actualizar su perfil. Ex director creativo en Estudio Aurea. Ex. ¿Lo habían despedido? Lo llamé de inmediato. David, ¿qué es esto? Tal cual lo ves. Mi colega Laura trabaja con recursos humanos en otra agencia, y ya estaban comentando que en Estudio Aurea hubo un escándalo interno. Parece que uno de los socios estaba presente en la boda, y sí, vio el vídeo. Lo reconoció. Lo conocía. Y al lunes siguiente, ¡pum!, a la calle. Mi rey. Me reí tan fuerte que terminé llorando de la risa. No porque me alegrara de ver a otro ser humano perder su empleo, sino porque era la primera consecuencia real que no había salido de mis manos. Era justicia, pura y simple. Natural. A los pocos días, se supo que Andrés había tenido una relación inapropiada con una compañera comprometida, lo que no solo rompía códigos de ética de la empresa, sino que además, al hacerse público de forma tan escandalosa, dañaba su imagen frente a clientes. Daniela también fue puesta en licencia indefinida. Que en su industria, todo el mundo sabía que era una forma decorosa de decir: ya veremos si te necesitamos de vuelta. Pero no te hagas ilusiones. Las redes sociales no tardaron en hacer su parte. Un vídeo filtrado desde el salón de bodas, justo el momento del proyector, mi discurso y la reacción de Daniela, empezó a circular. No era viral al estilo mundial, pero dentro del círculo creativo de Madrid, fue el chisme de la semana. Algunos lo llamaban la boda proyectada, otros el esposé del año. Me llegaron mensajes de antiguos colegas, incluso de gente que apenas conocía. Esto es real. Te aplaudo, tío. ¡Qué temple! Nunca había visto una forma tan elegante de destruir a alguien. Yo no contesté casi ninguno. No por orgullo, sino porque aún estaba digiriendo todo. Sentía que vivía una película. Solo que no era el protagonista heroico. Me sentía como el tipo que sobrevive al incendio de su casa, cubierto de ceniza, sabiendo que todo está perdido, pero que tiene aún la posibilidad de construir algo nuevo desde las ruinas. Un sábado por la mañana, salí a correr por el parque cerca de mi piso, algo que solía hacer antes de que los preparativos de la boda consumieran cada minuto de mi tiempo. Me crucé con una amiga en común, Claudia. Ella y Daniela habían sido muy cercanas, pero nunca sentí que tuvieran una amistad completamente sincera. Darío, me dijo, deteniéndose frente a mí. No sabes la cantidad de veces que quise decirte algo. Pero no tenía pruebas. Solo intuiciones. Ella siempre hablaba de Andrés de forma rara. Una vez, incluso lo vi salir de su edificio un domingo por la mañana. Pensé que era trabajo, pero la miré con calma. No te culpo. Uno no se mete sin estar seguro. ¿Cómo estás ahora? Pensé en la pregunta. Más tranquilo. Todavía duele, pero ya no me siento atrapado. Claudia me miró, dudó un segundo y luego dijo algo que me sorprendió. No todo el mundo habría tenido el coraje de hacer lo que hiciste. Hay gente que vive engañada toda su vida y finge por miedo. Tú lo enfrentaste. Y eso te cambia. Aseni. Nos despedimos con un apretón de manos. Y seguí corriendo. Aquella noche, me senté frente a mi portátil. Abrí una carpeta que tenía tiempo sin tocar. Proyectos propios. Siempre había soñado con abrir mi propio estudio de diseño, pero entre el trabajo, la relación, la boda, todo había quedado en pausa. Ahora tenía tiempo, energía y, más importante, cero distracciones. Empecé a trabajar en una presentación, bocetos, branding, y sentí algo dentro de mí encenderse otra vez. Como si cada traición, cada mentira, me hubiera empujado a salir de una vida que no era realmente mía.
y poco a poco, ese dolor se transformaba en motor. Pero entonces, un día, recibí una llamada inesperada. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante. Era el número de la madre de Daniela. Dudé en contestar. Mi pulso se aceleró. Finalmente, deslicé para aceptar. ¿Dario? La voz era grave. Sería. El padre de Daniela. Soy yo, respondí. No llamo para justificar nada. Solo quiero hablar contigo. Hay algo que necesitas saber. Algo que Daniela no te dijo nunca. Y quizás te ayude a entender por qué todo fue como fue. Me quedé en silencio. ¿Podemos vernos? Solo tú y yo. No te quitaré mucho tiempo. Pero lo que voy a decirte, cambia todo. Y justo cuando creía que había terminado la historia. Dude, tenía cada derecho a colgarle. Ignorarlo. A seguir con mi vida. Pero algo en su voz, no sé. Había un peso, una urgencia distinta a las disculpas forzadas que había escuchado de otros. Así que acepté. Nos vimos en una cafetería tranquila al norte de la ciudad, donde nadie nos reconocería. Él llegó puntual. Vestía un traje viejo pero bien planchado, como si quisiera presentarse con dignidad, aun sabiendo que lo que tenía que decir no era precisamente honorable. Se sentó frente a mí, pidió un café negro y después de unos segundos de silencio, comenzó. No quiero justificar lo que Daniela hizo. No hay excusa para eso. Pero sí, quiero darte contexto. Porque no se trata solo de ti, ni de Andrés. Esto viene de mucho antes. Lo miré, sin interrumpirlo. Daniela creció creyendo que tenía que ganarse todo. El afecto, la atención, la aprobación. Su madre, mi esposa, nunca fue fácil. Exigent. Fría. Si Daniela sacaba un 9, le preguntaba por qué no un 10. Si lograba un ascenso, le preguntaba por qué tardó tanto. Y cada pareja que tuvo, fue medida con la vara de ¿te conviene? O ¿te da lo que mereces? Me crucé de brazos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Tú eras bueno para ella, dijo con una honestidad cruda. Y eso la asustaba, porque no sabía cómo aceptar algo bueno sin sentir que debía manipularlo o controlarlo. Te quería. Estoy seguro de eso. Pero cuando apareció Andrés y comenzó a coquetear con lo prohibido, con lo caótico, fue como si volviera a ese patrón que siempre la destruye. Se detuvo. Tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban un poco. Yo la crié mal, Darío. Le enseñé que la imagen era más importante que la verdad. Que las apariencias debían cuidarse a toda costa. Que el éxito valía más que la honestidad. Y ahora, mira dónde estamos. Sentí un nudo en el estómago. No porque quisiera perdonarla, sino porque de alguna manera, entendía por qué había sido tan hábil para mentir. Había sido entrenada para ello. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Prigant. Porque no quiero que te quedes con la idea de que todo fue falso. Lo que tú le diste, fue real. Y aunque no supo conservarlo, tampoco supo cómo rechazarlo sin destruirlo. Yo solo necesitaba que alguien supiera la historia completa. Alguien que sí le ofreció un amor limpio. Me quedé en silencio. No respondí. No me hacía falta. Había escuchado lo que necesitaba para cerrar la puerta sin dejarla entreabierta. Nos despedimos con un apretón de manos. Y jamás volví a ver a ninguno de ellos. Meses después, lancé mi propio estudio. Lo llamé Lumen, por la luz que llega después de una larga oscuridad. Trabajé como nunca. Volví a rodearme de gente leal, de amigos que no me hablaban por conveniencia sino por cariño genuino. Mi nombre empezó a circular en el medio. No por el escándalo, sino por los resultados. Una noche, recibí una invitación por correo. Una exposición de diseño en la que yo figuraba como jurado. El nombre de una excompañera me sonó familiar. Y sí, era Claudia, la amiga de Daniela. Me acerqué a su mesa en el evento y charlamos como viejos conocidos. ¿Sabes algo de ella? Le pregunté, sin morbo. Se fue a otra ciudad. Está trabajando en algo pequeño. No habla mucho de ti, pero se nota que aún le pesa. Asentí, sin rencor. Ya no dolía. Hoy, al mirar atrás, no siento odio. Ni rabia. Siento gratitud. Porque esa traición, tan pública y cruel, me obligó a tomar el control de mi vida. Me arrancó de un camino falso y me empujó hacia uno real. Porque a veces, la verdad duele más que la mentira, pero también te libera. Y si tuviera que vivir todo otra vez para llegar hasta aquí, lo haría sin dudar.